Este es el nuevo Hyundai Crafter, un coche conceptual y míralo, es súper cool. Hyundai nos ha dado muchos vehículos prácticos, berlinas, crossovers, cosas para ir al trabajo, pero esto es totalmente distinto. Por ahora es solo un concept car, pero no me sorprendería que adelantara algo que llegara en el futuro a producción. Pero hoy voy a enseñarte todos los detalles y características de este Crafter. Bien, ahora de los detalles y características del Crafter, empezando con una explicación de qué es esto. Como puedes ver, es un sub todoterreno. No es un crossover normal y corriente, sino claramente orientado a salir del asfalto y tener verdadera capacidad. Pero por ahora es solo un concept car. Digo por ahora porque en realidad muchos otros fabricantes ya tienen vehículos como este que han sido un éxito enorme. El Jeep Wrangler, el Toyota 4Runner, el nuevo Ford Bronco y muchos más. Así que tiene sentido que Hyundai esté tanteando este segmento con un concept car. Especialmente porque han lanzado recientemente su marca XRT, orientada al todoterreno con versiones XRT más camineras de otros modelos. Así que tiene sentido que XRT diseñe un verdadero todoterreno para enfrentarse a rivales de verdad. De nuevo, no está listo para producción, pero podemos tener esperanza. Así que hablemos de los detalles, empezando por el exterior, que ya ves, muy musculoso, muy agresivo, muy todoterreno. Y de hecho, todo el diseño exterior se creó aquí en California. Hyundai publicó una nota de prensa del Crafter diciendo que el diseño empezó con la pregunta ¿cómo sería la libertad? Y aparentemente sería esto. Un concept car musculoso, esculpido, agresivo y súper campero, como el que estás viendo. De hecho, Hyundai me dijo que la intención con el Crafter era que el diseño exterior pareciera acero, así que tenía que ser resistente y rompible, pero también esculpido como el acero, y sinceramente creo que lo han clavado, parece muy resistente y muy metálico. Para mí se nota especialmente en los pasos de rueda, que son una pasada. Son estos aletines ensanchados muy marcados que hacen que parezca un todoterreno serio. Y aquí no hay línea fluida. Sobresalen, son angulares, son curls. Y hablando de ángulos, verás que el ángulo de ataque delantero es justo el que esperarías en un todoterreno. Las ruedas están en las esquinas, no hay mucho voladizo y todo sube enseguida para superar obstáculos. Lo mismo en la parte trasera, ruedas muy altas y un ángulo de salida muy bueno, exactamente lo que esperarías. Mucho de esto es posible gracias a los neumáticos all-terrain de 33 pulgadas, que son bastante serios para un Hyundai. No sueles pensar en Hyundai, neumáticos enormes, pero aquí los tienes, y tiene todo el sentido del mundo para el diseño y las capacidades del Crafter. Más interesante aún son las llantas de 18 pulgadas, que Hyundai dice que están inspiradas en imaginar un asteroide hexagonal impactando contra una superficie metálica lisa, dejando un cráter tras él. Suena ridículo, pero sorprendentemente, sí, más o menos parece eso. Un cráter estampado en metal. Y funciona. Encaja perfectamente con el diseño general del coche. También verás por fuera, en esta zona, el camuflaje digital. Está en la carrocería por encima de las ruedas y se extiende hacia el paragolpes delantero y trasero. El camuflaje exterior no es lo que más me gusta, pero sí que contribuye a dar la sensación de robustez y capacidad del Crafter. Pero más allá del look general, como estoy mostrando, hay un montón de detalles y características cuando te acercas. Y empezamos con la secuencia de bienvenida. Te acercas al coche y las luces hacen un pequeño show, como puedes ver. Eso ya no es raro hoy en día, y muchos coches lo tienen, pero aquí hay cosas especiales. Para empezar, hay un componente sonoro que te da la bienvenida al coche. Escucha.
Y por si no lo has visto, las luces auxiliares del techo tienen su propio detalle. Se convierten en caritas sonrientes animadas cuando te acercas, como parte de la bienvenida. Van subiendo y bajando como caritas felices arriba. El diseñador me dijo que quieren que la gente esté feliz al acercarse al coche. Y qué mejor forma que recibirte con sonrisas en el techo. Supongo que tiene lógica, no sé. Y hablando de iluminación, verás que esas caritas están dentro de la iluminación pixelada. Algo que ya es una especie de firma de los modelos más nuevos de Hyundai. También tienes píxeles en el frontal, la luz diurna y los faros son un conjunto de píxeles como en el Ioniq 5. Lo mismo atrás, los pilotos traseros también están llenos de píxeles. Curiosamente, también tienes una luz pixelada en la vaca. Hyundai me dijo que no es una luz para conducir, sino para iluminar alrededor del coche, cuando estás parado. Como si estuvieras en un camping de noche intentaras ver dónde montar la tienda. Activas la luz pixelada de la vaca y listo. Una idea bastante cool. Aún más interesante es lo que está donde normalmente tendrías el retrovisor. Aquí tienes algo totalmente distinto. En el frontal ves más píxeles como otro elemento luminoso y por detrás hay una cámara, porque este es tu retrovisor, una cámara que envía la imagen al interior. Te lo enseñaré en un momento, pero lo más curioso es que es desmontable. Hyundai me dijo que puedes usar la parte frontal como linterna, la quitas y te vas con ella por el bosque o lo que sea. Y la parte trasera se puede usar como cámara tipo GoPro. Cuando llegas a tu destino, es decir, puedes grabar vídeos con la cámara del retrovisor y es una idea bastante buena. Y por supuesto hay más. Aquí delante verás estos cables que van del capó al techo. Se llaman limb risers. Y los usan los todoterrenos serios en zonas con mucha vegetación para adaptar las ramas y que no golpeen el parabrisas. Van incluidos en el coche y aportan a ese look agresivo. Aquí también tienes una placa protectora enorme, otra vez con ese aspecto de acero muy robusta que se mete por debajo para proteger los bajos cuando vas por terrenos complicados. Y justo aquí delante también están los ganchos de rescate. Son de este tono, cobre naranja, y sirven para tirar de alguien atascado o para que te tiren a ti. Pero lo interesante es que en el lado del conductor el gancho es también un abridor de botellas. Así que estás en un camping, no encuentras un abridor, pero siempre tienes uno en un Hyundai Crafter. Idea simple, pero buenísima. Y hablando del gancho de abridor, es buen momento para presentarte al Craterman. Craterman es como la mascota no oficial del Concept Car. Y se ve así. Aquí está. En esta pegatina que muestra su aspecto cuadrado, robusto, muy reconocible, y aparece en un montón de sitios escondidos por el coche, como en ese gancho delantero, donde puedes verlo. Y aparece en otros sitios también. En la base del parabrisas, ahí está Craterman otra vez. En el lateral de la vaca, también aparece ahí. Y la tercera luz de freno. Arriba del todo, en la parte trasera, otra aparición de Craterman. Y está escondido en muchos otros sitios, especialmente en el interior. Así que vamos adentro. Vale, el interior del cráter empieza con las puertas. Y puedes ver que la puerta delantera se abre de forma normal. La puerta trasera tiene bisagras traseras, como en el viejo Toyota de FJ Chrysler. Y el proceso de apertura, al menos en el coche concepto, es eléctrico y quizás un poco lento, pero la idea está bastante cool. Ahora bien, cuando ves las puertas abiertas en ambos lados del coche, la sensación es muy abierta. Tienes un área enorme completamente abierta, sin ningún pilar en medio que la obstruya.
Es una sensación y un aspecto bastante chulos tenerlo todo tan abierto en este coche. Y cuando las puertas se abren, empiezas a fijarte en unas cuantas cosas enseguida, empezando por los estribos. Puedes ver aquí abajo, donde subes al coche, que tiene como un patrón de terreno en el lateral porque, bueno, estás trepando sobre él. Otra cosa evidente en cuanto abres las puertas es la enorme jaula antivuelco interior que prácticamente ocupa todo el habitáculo, desde el marco del parabrisas hasta los laterales y la parte trasera del coche. Una jaula antivuelco completa, como la que verías en un coche de rally. Independientemente de que el cráter llegue o no a producción, está claro que la jaula interior jamás lo hará. Pero es divertido imaginar algo así, y además te da un montón de asas para agarrarte cuando estás haciendo auténtico todoterreno, además de mejorar la seguridad. Y de hecho, un detalle curioso de la jaula, si miras atrás, podrás ver que hay unas pequeñas huellas de manos en el lateral. Una más abajo y otra más arriba, y Hyundai me dijo que la idea aquí es que esto les sirva a los niños para saber dónde poner las manos para subirse al cráter y meterse dentro, lo cual es bastante gracioso. Pero bueno, otras cosas que ves nada más abrir las puertas, por un lado, en el lateral del salpicadero, está Craterman. Ahí está, mirándote en cuanto se abre la puerta para darte la bienvenida al vehículo, pero si no quieres verlo, puedes quitarlo. Giras esta pieza y se cierra sobre Craterman, por si no te apetece que te reciba cada vez que entras al coche. Pero aparece en otros sitios también, como por ejemplo en el propio panel de la puerta. El tirador para abrir la puerta es Craterman. Metes el dedo, lo deslizas hacia abajo y puedes ver que está integrado en el mecanismo de apertura, lo cual es una forma divertida de incluirlo. También merece la pena señalar que en la puerta delantera, justo debajo del tirador, tienes esto, un extintor. Algo muy importante que quizás quieras tener cuando haces todoterreno en mitad de la nada. Por si las cosas se complican, lo llevas incorporado. En el lado del pasajero, en el mismo lugar, tienes un botiquín de primeros auxilios, algo obviamente esencial si vas fuera de carretera, lejos de todo el mundo. Tener ese botiquín ahí es una idea bastante buena. Pero bueno, más allá de todo lo que ves, nada más abrir las puertas, pasemos al resto del interior y hablemos en general. Y tengo que decir que este interior es muy guay. Tiene un aspecto increíble. Muchísimos elementos de diseño y estilo que combinan perfectamente con ese aspecto robusto y todoterreno tan llamativo del exterior. Han hecho un gran trabajo trasladando eso al interior y es un sitio realmente genial en el que estar. Hyundai me dijo que el interior de este coche intenta transmitir un ambiente de aventura, con los asientos actuando como si fueran tu cómodo saco de dormir, donde quieres acurrucarte, pero el resto del interior pareciendo el equipo que llevarías a una aventura seria. La combinación de comodidad y capacidad que necesitas en cualquier aventura típica. Pero lo más importante es que hay algunas cosas realmente locas en este interior, empezando por esta proyección en el parabrisas que muestra 4 cosas distintas. Esas son las 4 modalidades del vehículo y las 4 son bastante locas. Empezamos con la más normal, el modo de conducción. Lo seleccionas y entonces la base del parabrisas se llena con una proyección que muestra todo lo típico de la conducción. Así que puedes ver, por ejemplo, la marcha en la que estás, la velocidad a la que vas y un montón de datos relacionados con la conducción. Obviamente aquí estarían los asistentes de conducción, pero también muestra la altitud, los ángulos, todo esto proyectado en la base del parabrisas, lo cual está muy bien. También verás aquí que tienes proyectadas las cámaras de los retrovisores. En el lado del conductor tienes la imagen del espejo izquierdo y en el lado del pasajero la del derecho, acompañando a toda la información del modo de conducción. Muy bueno. Pero las cosas se ponen más raras a partir de aquí. El siguiente modo interesante es el modo juego. Lo seleccionas, eliges un personaje y puedes ver este juego en el que tienes que saltar entre plataformas y ganar puntos si consigues saltar sin caerte o perder vidas. Tienes 3 vidas y sinceramente es más adictivo de lo que parece. Vas saltando, 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 tocando esta pantallita para jugar
Y lo haces proyectado en el parabrisas. No es una pantalla central, sino que lo haces directamente en el parabrisas. El siguiente modo es el modo camping. Este es un coche para irte de acampada, así que el modo camping proyecta en el parabrisas, bueno, como verás ahora, una hoguera. La tienes en la base del parabrisas a lo ancho y además reproduce sonidos de hoguera. Escúchalo. Pero no tienes que conformarte con una hoguera. Puedes elegir más opciones, por ejemplo, pulsas aquí y aparece un cielo estrellado. Ahora eso sustituye la hoguera proyectada. Un cielo lleno de estrellas, con estrellas fugaces y todo. Y también reproduce sonidos nocturnos, escucha. Y si no quieres ninguno de esos, otra opción es una tormenta nocturna. Pulsas aquí y aparece una tormenta proyectada con lluvia cayendo y evidentemente suena como una tormenta relajante mientras estás en el coche en modo camping. Pero probablemente mi modo favorito es el modo música, porque te permite hacer de DJ. Se reproduce una canción y tú puedes añadir sonidos musicales, seleccionándolos desde estas 4 pantallas del salpicadero, y decides dónde colocarlos dentro del tema. Añades energía, emoción, un toque diferente, haciendo de DJ dentro del coche en modo música. Obviamente, excepto el modo conducción, nada de eso sería usable mientras conduces. Pero está bien para entretenerte cuando estás parado, cambiando entre todos estos modos tan curiosos. Y por supuesto, hay más detalles. Empecemos por el volante, donde puedes ver una pantalla pixelada en el centro que muestra el modo de conducción actual. Así que el modo no se muestra solo como un iconito en los marcadores, sino en una gran pantalla pixelada en el centro del volante, que cambia cuando seleccionas un modo con los botones del volante. En el centro tienes esta enorme zona de controles que gestiona principalmente la tracción a las 4 ruedas y los ajustes de todoterreno. Puedes cambiar el bloqueo del diferencial, la tracción 4x4 y otros elementos todoterreno. Y en el centro tienes una burbuja que te muestra la dirección en la que vas. Algo esencial en un buen todoterreno. Justo encima tienes esas 4 pantallas individuales que usamos antes para los modos. Pero cuando estás conduciendo, muestran información, tu tracción, tus coordenadas, los ángulos. Cada pantalla muestra un dato útil distinto para tenerlo siempre a mano, lo cual está muy bien. Y también, debajo de todo esto, tienes unos interruptores bastante normales, climatizador, velocidad del ventilador, temperatura, asientos calefactados y un botón enorme de luces de emergencia, por si tú mismo te conviertes en una emergencia enorme. Debajo de todo, otra aparición del Craterman. Este es el interruptor de bloqueo y desbloqueo de las puertas. Tiras de él para bloquear o desbloquear, y es Craterman quien lo hace. En esta zona también tienes unas correas. Estas correas color cobre en la consola central. Quedan bien estéticamente, dan sensación de robustez y también muestran a Craterman. Y tienes correas en los extremos del salpicadero que dan la sensación de que sujetan el propio salpicadero, reforzando ese estilo robusto del coche. Y hablando de las correas, verás que los cinturones no son los típicos cinturones de 3 puntos, sino arneses completos, algo más apropiado para hacer todoterreno serio.
tienen detalles en color cobre y ponen cráter, remarcando aún más el espíritu todoterreno. También hay que mencionar la iluminación interior. Hay una retroiluminación interesante, sobre todo en el salpicadero. Puedes ver que la luz sale desde dentro de una especie de rejilla metálica, creando un ambiente bastante cool, tanto delante del conductor como en el lado del pasajero. Un buen toque que añade ambiente. Y hablando de iluminación, miremos el techo un momento. Hay varios elementos chulos aquí arriba. Por un lado, la luz interior pixelada. Tocas aquí y se enciende una luz interior pixelada. Parece casi un dibujo animado, pero funciona y es divertida de encender y apagar. Otro elemento, los interruptores para los focos de búsqueda. Tienes 4 interruptores, 2 a cada lado, y cada uno controla uno de los focos del techo. Esos focos con caritas sonrientes enseñantes que te dan luz extra cuando estás por un sendero oscuro. Y también verás un asa grande de SOS. Esto sirve, supongo, para acceder a los servicios de emergencia de Hyundai. Y es bastante grande porque las probabilidades de necesitar los servicios en el cráter todoterreno son mayores que en otros vehículos, o al menos eso imagino. Pero bueno, pasamos a los asientos traseros, donde puedes ver que es una fila trasera para 2 personas, pero también incluye arneses completos, igual que los que tenías delante, con los detalles en color cobre y cráter, escrito en las propias correas del arnés. Nada especialmente interesante o emocionante en los asientos traseros, aunque sí merece la pena destacar la alfombrilla del suelo. Y en el techo puedes ver la luz ambiental pixelada. Una vez más, está apagada, la tocas y se enciende y queda muy chula de atrás, igual que quedaba delante. Y por último, volvemos al exterior para ver otros detalles interesantes y posiblemente la rareza más rara de todas. Pero empecemos por lo básico del sistema de propulsión. Por si te lo preguntas, el cráter es totalmente eléctrico. Utiliza la misma plataforma que el Hyundai Ioniq 5. Ese subtipo hatchback eléctrico está modificada y mejorada un poco para las capacidades todoterreno del cráter, pero es un eléctrico puro, sin motor de combustión, al menos en concepto. También conviene mencionar el tamaño. El cráter, como quizás puedas notar, es realmente pequeño y Hyundai me dijo que la longitud total es menor que la del Tucson, que es el subcompacto de Hyundai, así que aunque este es un todoterreno al estilo de un 4Runner o un Bronco, realmente es bastante más pequeño que esos, al menos para un todoterreno de 4 puertas. Y en cuanto a las rarezas más locas de todas, una de las cosas más extrañas que he visto jamás es que para acompañar al cráter, Hyundai también ha creado un juego de mesa conceptual llamado Craterland, que puedes ver aquí. Es un juego de mesa donde avanzas por casillas como en la mayoría de juegos, y es una especie de complemento curioso del Hyundai Crater. Verás que el dado del juego es el muñequito sonriente pixelado de las luces auxiliares del techo del coche. Lo tiras y avanzas o retrocedes según lo que salga. Y las fichas del juego son pequeños Hyundai Crater en distintos colores que puedes mover por el tablero. Es todo bastante gracioso y ridículo, pero encaja con la imagen del coche. Estás de acampada con tus amigos, sacas el Craterland y echas un par de partidas. Y ese es el Hyundai Crater. Por ahora, solo un coche conceptual. No es un modelo de producción, pero dada la popularidad de otros vehículos como este, el 4Runner, el Bronco, el Wrangler, puedes imaginar por dónde va la idea de Hyundai con una versión de producción. Y sinceramente espero que lo hagan. Tiene un aspecto genial con todos esos detalles y curiosidades. Sería un éxito. Y ojalá llegue a producción. Pero ahora mismo no es legal para circular. No puedes conducirlo. Es solo un concept car, así que tenemos que conformarnos con este recorrido completo por los detalles y características del cráter.